Segunda hora de transmisión, amigos queridos en el Ecuador entero. Acá estamos para dar la bienvenida al Comercio TV. Pedimos a todas las personas que nos sintonizan recién a esta hora, les damos la bienvenida y muy buenos días y por supuesto tenerles informado con todas las noticias. 4 grados centígrados esta hora, el cielo está despejado, pero el friecito está intenso en el distrito metropolitano de Quito. Típicos días vecinos, déjenme decirles, de verano. Exacto. El viento, el desde viento. La madrugada está Sí. fuerte, así que por favor salga abrigadito hasta ahora porque todavía hace frío. Lo que pasa es que las refrigeradoras naturales que tiene Quito están abiertas. Toditas las puertas. Todas, o sea, está abierto el Cotopaxi, está abierto el Antisana, está abierto el Cayambe, que está al otro lado, el Pichincha. Bueno, nos llegan todos, los Ilinizas, los Picos, todos están. Todo. Es una buena oportunidad a propósito los que están en la Simón Bolívar de mirar ese balcón y las unas fotitos, ¿no? Lindísimo, lindísimo. Pero bueno, vamos a empezar Iniciamos. con esa energía y les contamos que en la Asamblea Nacional aún no hay un camino claro para iniciar el proceso ya aprobado por la Corte Constitucional, donde se posibilita una reforma parcial a la Constitución que permite eliminar el Consejo de Participación, mientras unos aseguran que el proceso durará alrededor de un año y con ello el referéndum quedaría incluido en los comicios del 2021. Otros insisten en una enmienda que solo quite atribuciones al organismo. Una vez que la Corte Constitucional aprobó la vía para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante una reforma parcial a la Carta Magna, el proceso que se debe seguir debe pasar también por la Asamblea Nacional. Luego de que se entregue un proyecto por parte del proponente con respaldo de firmas, se deberá aprobar en el Pleno en primero y segundo debate la propuesta y luego habrá un referéndum ratificatorio. Dentro del legislativo aún no se tiene claridad respecto del camino que tomarán para el efecto. Hasta el momento no hemos llegado a ningún acuerdo, son planteamientos que se han hecho y ojalá en el transcurso de esta semana ya podamos tomar alguna decisión. Hay quienes dicen que el proceso podría durar alrededor de un año y con ello el referéndum quedaría para incluirse en los comicios del 2021. Lo más racional en este caso sería esperar el llamado a elecciones para el próximo año y que se incluya una papeleta adicional. De no coincidir con las elecciones del 2021, la manera de financiarlo, a decir de Fernando Flores del movimiento Creo, sería pidiendo créditos. Buscar recursos en organismos internacionales que apoyan la democracia. Hay organismos en Alemania, en Estados Unidos. Y aunque la Asamblea podría ahorrar al movimiento ahora tiempo en la recolección de firmas, pues podría enviar la iniciativa a la Corte por sus mismos medios y tramitarla sin más, ellos prefieren insistir en la enmienda constitucional y con ello solo limitar las atribuciones del Consejo de Participación. Así lo explicó el vicepresidente del Legislativo, César Solórzano. Es que no están seguros de que la ciudadanía, dice, se pronuncia a favor de eliminar el organismo y prefieren asegurarse. Esto podría causar una molestia en la ciudadanía y quizás no pueda aprobarse. Y aquí el peligro que tenemos es que el correísmo tome mucha mayor fuerza. En Quito informó Andrea Orbe. Este puede contarles que la Comisión de Fiscalización y Control Político culminó este lunes con el recibimiento de pruebas de cargo del segundo proceso de juicio político contra 4 de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La presidenta de esta comisión legislativa prevé que hasta la próxima semana se tengan elaborados ya los informes que recomienden o, en su defecto, archiven este juicio político. Veamos. Este lunes en la Comisión de Fiscalización, dentro de las pruebas de cargo solicitadas por el interpelante Raúl Tello, se tuvo la presencia de representantes de observatorios ciudadanos. Recordemos que este es el segundo proceso de juicio político que fue aprobado por la Comisión, que tiene una etapa para la presentación de pruebas de cargo y descargo y que en ese sentido la agenda se trataría de agotar hasta el 10 de agosto, que es la fecha tope para la sustentación. Y en materia, César Cárdenas, uno de los comparecientes dentro de las pruebas de cargo, pidió que la comisión se concentre en varios documentos donde se considera que José Tuárez sabía de antemano que no podía ser candidato pues ostentaba un cargo religioso. Y presentó, a pesar de que no le pidieron ni en ninguna parte del instructivo, ni del reglamento, ni de la ley, dice que debe presentar certificados de no haber pertenecido a la Policía Nacional, igual lo presentó. Y también presentó un certificado de no pertenecer a las Fuerzas Armadas. Lo que no presentó, según Cárdenas, es el certificado de miembro de la Iglesia Católica y que fue nombrado vicario parroquial en el año 2016. Además de eso también, él fue nombrado en el 2016 también vicecapellán
del Hospital Luis Bernaza. Para ser vicecapellán también del Hospital Luis Bernaza se necesita ser parte de una orden religiosa, es decir, se necesita ser sacerdote. Posterior a la exposición de Cárdenas, varios asambleístas manifestaron en base a las evidencias que se podría determinar que José Tuárez mintió cuando expuso sus pruebas de descargo. Nos mintió, porque estos documentos están diciendo de que en ningún momento le dieron. Y si es que en abril le dieron, era separarle porque sencillamente estaba incumpliendo órdenes de un jerárquico superior, como todos lo tenemos siempre. Culminada esta fase, la comisión prevé desde este martes iniciar con el análisis, las conclusiones y la valoración de pruebas. Finalmente será la próxima semana que aspiran culminar con los informes que recomienden o archivan el juicio político a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Informó Javier Rosero. Y en el complejo judicial de La Tacunga, un juez resolvió que el ex canciller de la República, Ricardo Patiño, sea llamado a juicio por el delito de instigación. El exfuncionario se encuentra fuera del país desde el pasado 16 de abril del 2019. El juez de la Unidad Judicial de La Tacunga llamó a juicio por el delito de instigación al ex canciller de la República, Ricardo Patiño. Por esa infracción tipificada en el artículo 363 del Código Orgánico Integral Penal, yo lo he denunciado y esperé que con esa euforia combativa que él llamaba a sus seguidores a tomarse instituciones públicas, se presente con esa misma euforia a combatir en derecho. No lo ha hecho. En el primer tiro al aire ha salido corriendo. La defensa de Ricardo Patiño señaló que la denuncia carece de motivación. Toda la discusión en relación a la jurisprudencia del sistema interamericano ni siquiera mereció un mínimo análisis de parte del juez y por ende estamos ante un claro caso, una decisión injusta que esperamos en el futuro pueda ser revocada. La causa está suspendida ya que Ricardo Patiño se encuentra fuera del país. Que lo ha denunciado es un ciudadano. Yo no soy funcionario público, no soy asambleísta, soy un ciudadano que conoce de los derechos y de las infracciones. Este señor ha cometido una infracción, esperemos que se presente porque su conciencia parece que ha pesado más. Informó Natalí Guerrero. Un proceso penal, amigos, contra el juez constitucional Ramiro Ávila por supuesto prevaricato sería improcedente debido a la coraza legal que protege al magistrado que es señalado por su resolución a favor del matrimonio civil igualitario en Ecuador. Le contamos. De acuerdo al artículo 268 del Código Integral Penal, el prevaricato de las o los jueces o árbitros se estipula para las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional, es decir, los que pertenecen a la función judicial. Y en este caso, el juez Ramiro Ávila de la Corte Constitucional no es un sujeto activo. Así lo explica el abogado Salim Saidán. Solamente dice que los árbitros y los jueces de la carrera judicial y los jueces de la Corte Nacional de Justicia, porque podrían también fallar contra la ley expresa. El proceso contra Ávila continúa en Fiscalía, a donde deberá acudir el denunciante para el reconocimiento de firme y rendir versión. En el improbable escenario que procede el enjuiciamiento del magistrado, se estaría enfrentando a una pena de entre 3 a 5 años de prisión, si es hallado culpable. Informó Carolina Basante. Y hoy en El Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a María Paula Romo, ministra de Gobierno, con quien se analizará la creación del Ministerio de Gobierno y sus funciones, el juicio político en su contra y la situación de seguridad y orden público en el país. Recuerde, la cita es en pocos momentos en El Comercio TV. No se despegue de nuestra señal. 7:15 de la mañana, gracias amigos por acompañarnos en la señal de Televicentro en este día martes. Nosotros les seguimos contando. 2 denuncias llegan a la Fiscalía para que se investigue una presunta intromisión en la justicia, esto durante el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado. Tras la revelación de los correos electrónicos de Palmira Martínez y Laura Terán, que darían cuenta de las directrices dadas desde el Palacio de Gobierno en casos emblemáticos. Veamos. 495 jueces y fiscales estarían involucrados en hechos de persecución política, según el informe final de la Mesa por la Verdad y la Justicia. Sus integrantes llegaron a Fiscalía para poner la respectiva denuncia y pedir que se los investigue. Para que se determine si posiblemente se detectó un posible fraude fraude procesal en los casos de persecución política que registra el informe
Esta denuncia se sustenta en los miles de correos judicializados en el caso Sobornos 2012-2016, que les daría la razón después de años de pedidos y clamor a la justicia en sus casos. Por eso es que solicitamos nosotros que se nos entreguen las copias certificadas de los 12.000 correos para entregar al Consejo de la Judicatura y se inicien las investigaciones que corresponden desde ese ángulo. Según se conoce de los emails en poder de Fiscalía, serían 21 procesos emblemáticos que fueron supervisados directamente desde Carondelet. Uno de ellos, el caso 30S, por el cual fueron judicializados 14.000 funcionarios de la policía. Y justamente esas disposiciones que se tomaban en Carondelet y en esta oficina hizo que los jueces que se prestaron justamente para esta situación cometieran una serie de barbaridades jurídicas que son las que nosotros hemos denunciado. Por esta causa, el asambleísta César Carreón también puso otra denuncia en Fiscalía. Sobre la manipulación del 30 de septiembre se forjaron videos, fotografías para incriminar de manera infame a muchos policías a lo largo y ancho del país. Quienes se llaman perseguidos políticos del correísmo no descartan pedir al Estado una reparación integral de encontrar vicios en sus procesos judiciales. Mientras tanto, la Asociación de Víctimas del 30S solicitará a la Fiscalía General del Estado abstenerse de acusar en 12 casos que involucran a 75 policías en esta causa, informó Carolina Basante. Y las autoridades del Cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia de La Suay rechazan la propuesta de consulta popular planteada por el prefecto Yacu Pérez en torno a la prohibición de actividades mineras en esa zona, por lo cual presentaron ante la Corte Constitucional su propia solicitud a favor de la minería legal y responsable. Con carteles, pancartas y consignas, un grupo de ciudadanos llegaron desde el Cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia de Azuay hasta la Corte Constitucional en Quito. A la cabeza, su alcalde Baldor Bermeo y concejales, quienes presentaron ante este alto tribunal un pedido de consulta popular a favor de la minería legal y responsable en su localidad. Ponce Enríquez pide la consulta cantonal para que todos nos pronunciemos y decidamos nuestro propio destino como un cantón minero que somos. Señalan que este pedido llega contraponiéndose y en rechazo a la también solicitud de consulta popular presentada en días anteriores por Yacu Pérez, prefecto de Azuay, quien por el contrario planteó que se consulte a toda la provincia si está de acuerdo o no con prohibir la actividad minera. Vamos a una consulta popular. Tuvimos el respaldo de 15 alcaldes. Quedó la votación en el Consejo Provincial 15-8. Y vamos a ser la primera provincia en el país que va a decidir entre el oro y el agua. El prefecto no tuvo los votos suficientes en la Cámara Provincial como para presentar la consulta y que no son todos los cantones o no somos todos los cantones los que estamos de acuerdo con la propuesta de terminar con la minería. Y es que sostienen que de esta actividad dependerían miles de familias de este cantón. Más de 100.000 fuentes de empleo que directa o indirectamente se dan en el Cantón Camilo Ponce Enríquez, no se va a terminar por el capricho de un prefecto antiminero. En este marco presentaron una sola pregunta para que se apruebe su constitucionalidad y de paso a la consulta popular, en la cual establecen: ¿está usted de acuerdo que en la jurisdicción del Cantón Camilo Ponce Enríquez se desarrolle la actividad minera metálica en todas sus fases, legalmente otorgada por los organismos competentes, respetando el medio ambiente y los recursos hídricos, conforme a la Constitución de la República, las leyes y las normativas conexas? En Quito informó Adriana Rojas. 7:20 en la mañana, representantes de los ministerios de Agricultura de los países de América Latina y el Caribe firmaron la declaratoria regional para evitar la presencia de la plaga Fusarium oxyparum scubersum raza 4 tropical. El encuentro para definir estrategias de la prevención a los cultivos de estas musáceas fue promovido por Ecuador. Veamos. Representantes de los ministerios de Agricultura de Bolivia, Belice, Brasil, Costa Rica, Cuba, Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana asistieron a la reunión regional promovida por Ecuador para evitar la presencia de Fusarium oxyporum cubensis raza 4 tropical a los países de América Latina y el Caribe. Debemos de lograr que la ciudadanía entienda lo importante que es que este sector esté en buen estado, que las plagas, que las enfermedades sean combatidas a tiempo y de forma adecuada. Y la afectación al banano y al plátano significa poner en riesgo
la soberanía alimentaria y la seguridad de la agricultura familiar de nuestros países. Ecuador, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, promovió esta reunión regional para evitar el ingreso de FOG R4T a los países productores de musáceas, dado que el banano, plátano, orito y otros son de gran importancia para las economías de estas naciones, tanto por la generación de divisas, así como por la generación de empleo. En valor de exportaciones más de 3.000 millones de dólares, 17% de la población económicamente activa depende de esta actividad, alrededor de 2,5 millones de personas se benefician directa e indirectamente, así que el impacto es muy grande. Yo creo que el propósito fue definir estrategias regionales, así como la suma de voluntades políticas a través de la firma de la Declaración Regional de Autoridades Agropecuarias sobre FOG R4T. Activar nuestra defensa fitosanitaria a nivel de fronteras, a nivel de puertos, aeropuertos. Hemos reaccionado con mucha calma. En la declaración regional, las autoridades agropecuarias suscribieron en el documento que la importación de plantas de musáceas de países fuera de América Latina y el Caribe se haga solo en casos extremadamente necesarios y provenientes preferentemente de países sin presencia de FOG R4T. A la realización de inspecciones y simulacros permanentes, justamente enmarcados en establecer las medidas de vigilancia y cuarentena y alertas en los puntos de control. Las autoridades estiman conveniente revisar las agendas de investigación a nivel regional para crear un fondo regional de apoyo a la investigación de medidas preventivas ante amenazas fitosanitarias para los cultivos de musáceas. Informó Patricia Aldaz. Y el gobierno busca cumplir con las exigencias de regulación de calidad de la Unión Europea para mantener la exportación del atún hacia estos mercados que compran el 65% de la producción ecuatoriana. Medidas fitosanitarias, pesca ilegal y la actualización de la ley de pesca son temas que se deben resolver hasta septiembre. Una posible sanción al sector pesquero ecuatoriano afectaría la exportación de atún a la Unión Europea, quien planteó exigencias en torno a regulaciones de calidad, medidas fitosanitarias, pesca ilegal y la actualización de la ley de pesca. En respeto a las leyes marinas y marítimas que garanticen una pesca sustentable en el futuro, en la no mezcla de las cubas duales, eso ha pedido Europa, que se transporten las cubas de los barcos pesqueros estrictamente pesca y que no haya mezcla con diésel o con combustible. La sanción sería la emisión de una tarjeta amarilla que implica una alerta sanitaria para el atún ecuatoriano, del cual el 65% de la producción va para mercados europeos, con rubros que alcanzan los 1.500 millones de dólares anuales. Pienso viajar a Europa en los próximos días para llevar concretamente los avances que han sido solicitados por la autoridad competente, que el Ecuador ya los ha venido solventando. El anuncio lo hizo el ministro de Producción durante su agenda de actividades que realizó en Manta, provincia de Manabí. Allí se reunió con representantes del sector pesquero y atunero del Ecuador para definir acciones conjuntas. Mesas de trabajo en conjunto para ir resolviendo los problemas de las medidas que van llegando y ir viendo cómo hacemos una facilitación de trámites. De las 158.916 toneladas de atún exportadas en 2018 desde Ecuador, 96.384 fueron hacia mercados de la Unión Europea. Los mercados internacionales, no solo en pesca, sino en todos los productos de exportación, cada vez son más exigentes en temas fitosanitarios. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y trabajadores de la salud realizaron una movilización hasta el norte de Quito para exigir al gobierno estabilidad laboral frente al temor de supuestos despidos masivos. Una vez más en las calles, los trabajadores del sistema de salud pública protestaron contra el acuerdo ministerial 195. Con este acuerdo interministerial, el 001, publicado en el registro oficial número 4, desaparecen los distritos, desaparecen las zonas y por ende van a desaparecer los cargos de los trabajadores que hacemos salud. Son documentos, disposiciones que van a atentar al derecho a la atención de una salud digna de los ecuatorianos. La convocatoria se inició en el Parque del Arbolito en el centro norte de Quito y se movilizó hacia el Palacio de Carondelet.
a donde llevaron su petición de revocar dicho acuerdo ministerial. Estos acuerdos ministeriales que son forjados a espaldas de los profesionales, a espaldas de los trabajadores, a espaldas del pueblo ecuatoriano. No hay ningún consenso. No saben a ciencia cierta cuántos trabajadores podrían ser separados de su cargo según el proceso de evaluación que estipula el acuerdo ministerial. Sin embargo, temen que a escala nacional sean 10.000 afectados. En el momento en que a nosotros nos están despidiendo, toda la salud se viene abajo. Esto es un paso para la privatización de la salud en el Ecuador. Adelantan que las movilizaciones continuarán hasta que tengan una respuesta por parte de las autoridades. Informó Carolina Basante. Saludo afectuoso a los televidentes de Televicentro, Canal 5, Quito, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, en el noticiero El Comercio TV. Hoy queremos dar la bienvenida a la ministra de Gobierno, era del Interior, ya se ha formalizado Ministerio de Gobierno, y queremos empezar a propósito de eso. ¿Cuál es el cambio entre el Ministerio del Interior y de Gobierno que permita no solo ver los temas de seguridad, sino también los temas de orden político? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias. Siempre un gusto estar aquí. Efectivamente, el Ministerio de Gobierno era el Ministerio del Estado, ¿no? Esa era su razón de ser. Es uno de los ministerios más antiguos de la República, más o menos 185 años, y era el ministerio en el que se expresaba en un principio el poder del Estado y sus primeras funciones, que era la relación con los gobiernos seccionales, que es algo que luego se pasó a la Secretaría de la Política, la relación con los gobiernos seccionales, el mando civil de la Policía Nacional y el tema de la gestión de la política. Después de un momento, y hay una tendencia, hay una discusión en el mundo de separar en algunos casos los temas de interior, en algunos casos se separan los temas de fronteras con los temas de defensa, con los temas de seguridad interna, ya depende de la decisión de cada país. En el Ecuador se separó el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Política. Y cuando hemos discutido estos temas, o hace varios meses, cuando ya el presidente Moreno decidió consolidar en un solo ministerio, como originalmente fue el Ministerio de Gobierno. Volver a hacer lo que fue. Yo creo que ir a un nuevo Ministerio de Gobierno, porque también hay algunos aprendizajes en esta época. Ejemplo, hay temas especializados de seguridad que no debemos perder en el ministerio. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el ministerio tiene una Secretaría de Orden Público, que es la que coordina todo el tema de intendencias y comisarías. Pero el ministerio también tiene una delegación de lo que antes era el CONCEP. El Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas se dividió en dos hace varios años ya, y se dividió en una parte que tiene que ver con prevención de adicciones, y esa parte fue a salud, y otra parte que es control de sustancias. Hay en el país sustancias controladas que necesitan un permiso. Una farmacia para traer determinadas sustancias que pueden ser precursores de estupefacientes necesita un permiso. Eso lo manejaba Interior, eso lo va a manejar ahora Gobierno. Entonces hay temas especializados que van a requerir especialidad, que no hay que abandonarlos, pero creo que comprendido en su contexto, cuando se empezó la discusión sobre esta fusión, volver a integrar la Secretaría de la Política con Interior, yo les decía una cosa en varios foros, y permítame repetirla. No es cierto que la política se sacó del Ministerio del Interior y se llevó a la Secretaría de la Política. De mi experiencia en esa época en oposición, lo que también el tiempo nos ha demostrado, y ahí están los casos, es que nunca dejó de hacer política el Ministerio del Interior. O sea, nunca dejó de tener una relación con los temas políticos, porque también son de orden público. ¿Y qué hacía entonces el Ministerio del Interior con la política y la Secretaría de Política a su vez? Es que yo creo que la división era la Secretaría de la Política para los amigos y el Ministerio del Interior para los enemigos, o el Ministerio del Interior para los adversarios, y desde ahí la expresión de la fuerza, muchas veces de la malentendida inteligencia. Pero eso era lo que estaba pasando. ¿Para perseguirles? Yo creo que el tiempo nos ha demostrado eso. Las actividades a las que se dedicó la SENAIN, por ejemplo, la expresión de la fuerza que tiene que ver pues con la actividad de la Policía Nacional. Entonces, yo creo que es importante la integración de un Ministerio de Gobierno, porque
en el gobierno actual, y ojalá así sea, así debería ser por concepto, no es necesario tener un espacio específico para los sectores políticos más cercanos. Lo que necesitamos es tener relaciones institucionales con los poderes del Estado, con los diferentes niveles de gobierno y además, por supuesto que es un tema muy importante, el mando civil de la Policía Nacional, que siempre hay que diferenciarlo del mando operativo. El mando operativo le pertenece a la policía, son la policía, el mando institucional, el mando policial, los coroneles, los generales, el comandante general, los que hacen el mando operativo, pero todo esto debe tener una conexión con un mando civil, evidentemente, y eso lo tiene que hacer el Ministerio de Gobierno. En lo político, usted retoma el manejo, quizás con un tema complejo, con una debilidad en la Asamblea Nacional, no hay mayoría plenamente identificada, e incluso un juicio político. Gracias a un acuerdo de esa naturaleza se logró elegir autoridades en la Asamblea Nacional y este es un acuerdo que está funcionando, para decirlo de alguna manera. Por supuesto, hay leyes puntuales en las que vamos a tener coincidencias, hay un acuerdo programático que se expresó por escrito, que se va a trabajar, que es parte de este acuerdo político, pero hay otros temas en los que vamos a tener diferencias y creo que es parte de aprender a vivir en democracia. Y como usted bien lo dice, la Asamblea anuncia el inicio de varios juicios políticos al ministro Martínez, que no puede haber decisión más injusta que esa. Le anuncian 3 juicios políticos distintos, simultáneos, por una obligación que no adquirió este gobierno y que este gobierno está pagando, y la Asamblea aún no se ha presentado. Anuncia también algunos sectores de la Asamblea un juicio político en contra mío. Veamos qué pasa con el transcurso de los días. Los funcionarios públicos estamos sujetos a control y fiscalización, y yo creo que los motivos que me parece que en ambos casos, tanto en el caso del ministro Martínez como en el mío, son más politizados que de gestión, que es el sentido de un juicio político. El momento en el que sea necesario y vayamos a las comisiones respectivas, tengo la certeza de que serán ya desvanecidos esos argumentos. En su caso, ¿se presume que usted abusó del uso de la aeronave de la policía? Ese es uno de los argumentos que entiendo va a ser presentado en el tema del juicio político. Conozco que no es el único, pero que va a ser uno de los temas. Yo responderé a todos los que sea necesario. En ese caso en particular, me parece que varios sectores políticos, por supuesto, en las decisiones que tomamos acumulamos adversarios y nosotros tenemos claro quiénes son los nuestros. Varios sectores políticos han aprovechado un desplazamiento normal que hace parte de mi seguridad para un ataque que ha sido tremendo, Miguel, en contra de mi familia, en contra de los temas más esenciales de seguridad, maximizando un tema que realmente es parte de mi actual circunstancia, es decir, tener protección policial 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Si es que esto se convierte en un argumento... ¿Usted fue a Casa Blanca a hacer alguna actividad? No, Miguel. ¿No? Yo lo he explicado varias veces. De por sí creo que esa es la estrategia política, sentarnos a explicar nuestra vida privada, pero no tengo ningún problema en hacerlo. No, me desplacé, evidentemente, con mi seguridad, siguiendo mis protocolos, hacia Esmeraldas. En Esmeraldas teníamos una cápsula de seguridad completa. En esa cápsula de seguridad fuimos a una de las playas de Esmeraldas, 2 de los 4 días del feriado que todo el mundo tenía en el país. Nosotros trabajamos 2 y luego nos fuimos 2 a nuestro lugar de destino original. Hubo ahí un cambio de planes que también hizo que cambiemos algunas rutas, pero esto, lo digo de nuevo, tiene que ver con los protocolos de seguridad que estoy obligada a seguir. Yo tengo protección policial, Miguel, todo el tiempo, todos los minutos del día, y si es que hay alguien o hay algún sector que pretende convertir eso en una polémica política, lo puede hacer en cualquier día de mi vida. Porque pueden decir, ahí está la ministra llegando a la casa a la medianoche en un carro del Estado. Así es, porque me movilizo 24 horas al día en carros de la policía y en la logística de la policía y con la protección de la policía. Ahora, más allá del tema del juicio político, esa relación como ministra de Gobierno, ¿cómo lograr resultados concretos? Porque uno ve esa mayoría, como usted ha descrito, móvil, una mayoría que en algunos temas el país sigue esperando leyes, por ejemplo, la ley de extensión de dominio y otras para combatir la corrupción, y no llega a eso. ¿Cómo coordinar para que haya resultados tangibles en la Asamblea?
Así es. Nosotros tenemos una relación de coordinación, de diálogo con la Asamblea, pero las tareas de la Asamblea evidentemente dependen de la Asamblea misma. Hay una agenda legislativa que el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente César Litardo, ha coordinado hace algunas semanas, diferentes bancadas legislativas, tratando de tener un calendario, porque esta preocupación que usted tiene también la tenemos nosotros, también entiendo que existe al interior de la propia Asamblea Nacional de algunos resultados legislativos concretos. Para esta semana la Asamblea tiene varios temas importantes. Está en marcha el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un tema significativo que se debate en la Asamblea. Y prioritario. Así es. Está el Código Orgánico de la Salud, está una reforma importante al Código Orgánico Integral Penal, en donde entiendo serían incorporados algunos de los temas de ley anticorrupción. Entonces, la Asamblea tiene grandes desafíos por delante y yo le decía hace unos minutos, también tiene el gran desafío de fijar sus prioridades y mantenerlas. Para nosotros como ministros, esa es una de nuestras mayores preocupaciones también. Hace 2 semanas, la semana de las fiestas de Guayaquil, yo recordaba que tuvimos un día en donde 12 ministros comparecimos en la Asamblea Nacional. En el mismo día, 12 ministros. Hay semanas en donde está todo el gabinete en la Asamblea y algunos ministros para que informen, repetimos. no solo el juicio político, sino también para que informen a través de los representantes del pueblo al Ecuador. Y es parte de las actividades normales si no fuera porque ocupan a veces 2 o 3 días de la semana. Entonces, lo ideal sería que tengamos los mejores niveles de coordinación para evitar que un ministro comparezca a 3 o 4 comisiones por el mismo tema. Creo que ahí hay un gran desafío de parte de la Asamblea Nacional, también un desafío de coordinación con nosotros, y no hay que dejar de mirarlo. En algunos sectores también una estrategia política de convertir esto permanentemente en, ya está el ministro aquí, ya está el ministro en la mesa, el ministro en la mesa se arma un incidente, el ministro viene a la comisión por 3ª vez en la semana. Entonces, no hay que desconocer que también hay algunos sectores políticos cuya estrategia va a seguir siendo esta, ¿no? La de complicar la gestión, la de caotizar la gestión, la de incidentar las sesiones. ¿Usted identifica al correísmo? Al correísmo, básicamente, sí, así es, Miguel. Al correísmo, básicamente, que está pasando también por unos días difíciles, me imagino. La investigación Sobornos 2012-2016 que lleva adelante la Fiscalía General del Estado en sus primeras revelaciones, porque conforme uno va leyendo y lo que sale en la prensa todavía queda muchísimo más. Pero en sus primeras revelaciones... la formulación de cargos se prevé. Mañana es la formulación de cargos. Entonces, creo que eso también describe de alguna manera este ambiente en el país, ¿no es cierto? Estamos en la mitad de que se descubra, de que se evidencie, de que se formulen cargos en lo que probablemente será la trama de corrupción más compleja y mejor armada que ha visto el Ecuador. Hay otro tema importante que usted ya lo describió, ministra María Paula Romo, dentro del ejercicio del Ministerio de Gobierno, el mando civil de la Policía Nacional. Es verdad que la policía ha tenido éxitos especialmente en el tema del combate al narcotráfico. Sin embargo, el sentir de los ciudadanos es un nivel de inseguridad y uno ve los asesinatos, las acciones de orden público que atentan contra la seguridad ciudadana. ¿Cómo se está enfrentando? Sí, tenemos en materia de seguridad 2 grandes tareas. Que los ciudadanos estén seguros, por un lado, pero por otro lado que los ciudadanos se sientan seguros. Y son ambas cosas las que tenemos que trabajar. Por supuesto, tenemos en el Ecuador, en algunas zonas en el Ecuador, en algunas zonas, subzonas priorizadas, tenemos unos picos de violencia. Así es, tenemos otras zonas en donde hay excelentes resultados, Miguel. Por ejemplo, el día de ayer estuve en Esmeraldas, el presidente asistía a la sesión solemne del municipio y yo estuve antes en Esmeraldas y estuve trabajando con el coronel que está a cargo de la zona. Los resultados en la provincia de Esmeraldas, una provincia difícil que el año pasado vivió una serie de incidentes violentos que todos conocemos, una situación de altísima tensión. En este año está entre las 5 provincias con mejor desempeño en seguridad y tenemos menos 19 muertes violentas que el mismo periodo el año pasado. Una de las ciudades con el mayor decremento de muertes violentas, una de las provincias con el mayor decremento de muertes violentas en este momento es Esmeraldas.
Por supuesto, tenemos otros lugares. Incluye lo que ocurrió en San Lorenzo y en Mataje. Claro que sí, incluidos ataques a infraestructura estatal, asesinato de civiles, de policías, ataque a un cuartel policial, asesinato de militares y de civiles, que fue lo que sucedió el año pasado. Bueno, este año tenemos ahí un buen resultado, pero tenemos otros lugares en donde hay picos de violencia. Ejemplo, los ríos. En los ríos tenemos una recuperación, una reestructuración del crimen organizado que se ha reflejado en un combate por el territorio. Ahí hay algunas medidas que nos permiten entender lo que está pasando y actuar contra lo que está pasando. Por ejemplo, el porcentaje de personas que son víctimas de un asesinato que tienen antecedentes penales, personas que acaban de salir de la cárcel y son asesinadas, conflictos por territorio que están fuera y dentro de las cárceles. En el caso de Quito, la gente también siente inseguridad cuando sale. En el caso de Quito tenemos un buen desempeño en el tema de muertes violentas, sin embargo hay otros factores que han agravado la seguridad. Me explico. El robo pequeño, el celular, el asalto a la billetera. Exactamente. Eso y lo que también estamos reportando como, el tecnicismo, incivilidades, que es la gente que llama al 911 y dice, hay unos borrachos peleándose en la vereda. Mis vecinos tienen una fiesta y se están peleando y no bajan el volumen. Me explico, entonces ahí hay una serie de conflictos que se han agravado en la ciudad de Quito y tienen algunos factores. Uno de ellos, Miguel, es la cantidad de personas viviendo en situación de calle. Hace un par de años en el país nosotros no veíamos una carpa con personas viviendo debajo de un puente. No veíamos un grupo de personas así de grande tratando de venderle un caramelo en un semáforo. Se calcula en cifras ya oficiales más de 300,000 venezolanos que han llegado al Ecuador en este último periodo como saldo migratorio, algunos de ellos en una situación de necesidad, de precariedad, que terminan viviendo en la calle. Eso genera algunos otros comportamientos y también toda esta sensación de que yo ya no puedo caminar seguro, de que no puedo cruzar el semáforo, de que debajo del puente corro unos riesgos. Eso es parte de lo que el gobierno también está tratando de regular con normas que nos permitan tener procesos mejor controlados, procesos migratorios mejor controlados. Bien, muchas gracias. Esta entrevista a través de Televicentro TV, el informativo El Comercio TV y Platinum y Radio Quito. Hacemos una pausa y volvemos con la ministra del Gobierno, María Paula Romo.